para que ustedes, bueno, retiren. Lo pueden comprar también en formato digital, pero eso todo tienen que arreglar con el señor de la fotocopiadora. Yo voy a subir su número de WhatsApp y el interesado o la interesada se contacta con él. Luego de la clase con la profesora Novao, en una instancia virtual con la profesora Martínez, vamos a tomar en el espacio del aula un trabajo práctico que se puede hacer hasta en trío, consultando el material. Así que desde el momento en que esté disponible y ustedes lo tengan, vamos a hacer ese trabajo práctico número 1 que yo tomo todos los años en todas las materias que damos, desde el material de consulta, con material abierto, por supuesto. Es el trabajo práctico número 1 de redacción. Bueno, somos 33, o sea, 31 alumnos. Comenzamos. Bueno, voy a proyectar 3 presentaciones breves. Esta primera tiene que ver con las partes de la nota. En la primera clase yo pedí que ustedes reflexionaran un poco sobre el formato en su tinte familiar coloquial. Ustedes buscaron correspondencias o cartas de famosos, de políticos, de escritores, y allí estuvimos viendo en otro nivel de formalidad las partes, ¿no es cierto?, que ustedes pudieron reconocer. Bueno, de hoy comenzamos con el desarrollo del programa. La primera parte tuvo que ver con comunicación y finalmente la profesora buscó relacionar con contenidos de esa unidad. Les decía, comenzamos con lo específico, paralelamente vamos trabajando contenidos de reflexión sobre hechos del lenguaje, nociones ortográficas, etc. En el segundo momento de hoy, la profesora Alejandra Martínez va a tener a su cargo la parte práctica de estas actividades, tal como trabajábamos con la profesora Zamboni. Bueno, en redacción empresarial, ¿no? Bien, ¿qué podemos reconocer en esta presentación? La parte de la nota. Ustedes en el material alumnos van a leer, van a ubicar este sustantivo con otro sinónimo, carta. Pero nosotras, principalmente yo, prefiero esta nomenclatura, no, porque la veo más formal, más administrativa, más institucional. Ustedes saben que este tipo de redacciones guarda un nivel de formalidad específico, tienen tinte administrativo, universitario, empresarial, es la comunicación en las organizaciones, en las empresas, en las instituciones públicas y privadas. Reitero una aclaración que hice en la primera clase de redacción empresarial del Secretariado Ejecutivo Universitario, sigue en mucho, desde su génesis,
propuesta del secretariado del Instituto de Secretarias. En el Congreso justamente estuvo la profesora Girado, Cristina, quien fue rectora de este instituto. Les cuento rápidamente que hace muchos años, cuando se comenzó a trabajar con el secretariado administrativo, antes era también ejecutivo, secretariado ejecutivo se llamó inicialmente, hubo profesores como Mercedes Martínez de lengua, a quien yo, digamos, seguí en lo laboral, la profesora Dora Bustos, que era titular de la materia que actualmente está a cargo la profesora Rivera, el profesor Guillermo Ya, actualmente está la profesora Méndez, y otra pionera fue la profesora Perla Subí. Actualmente está la profesora Iscorbe en esta titularidad. Bueno, todas nosotras quedamos en los lugares de estas profesoras que fundaron, podríamos decir, la carrera dentro del marco de la Facultad de Ciencias Económicas. Todo esto es bueno que ustedes conozcan porque tiene que ver con la historia de la carrera. Ustedes saben que el secretario administrativo es el basamento o el punto de partida de una carrera nueva que se gestó a partir de que se llama Secretariado Ejecutivo Universitario, la cual ustedes son estudiantes afortunadamente. Digo afortunadamente porque el plan ha cambiado mucho, se ha modernizado, se han agregado horas y se introdujeron materias actuales, modernas, muy atractivas. Bien, en cuanto a materias como estas, de redacción empresarial, anteriormente se llamaba técnica del lenguaje 2. Por lo tanto, la materia de primer año con la cual es relativa se llamaba, por supuesto, técnica del lenguaje 1. Ustedes saben que en cuanto a estos temas no es mucho lo que se puede cambiar ni modificar. Hemos modernizado, actualizado en cuanto al enfoque que se le da a la materia, el nombre de técnica del lenguaje 2 a redacción empresarial. Todo esto para volver a mi explicación inicial de que esta materia sí tiene un tinte empresarial, principalmente, o sea, cómo circulan los formatos en las organizaciones privadas. No obstante, hará unos 6 años, bueno, yo comencé a incorporar procedimientos de administración pública, o sea, de Misiones. Para ello, parte del manual de procedimientos que se publicó, por supuesto, en el boletín oficial. Y bueno, paulatinamente o paso a paso fuimos incorporando otras propuestas para la formación o el perfil que se pretende alcanzar en cuanto a ustedes, bueno, les sea de utilidad. Por ejemplo, la colaboración o la clase que tiene la profesora Gisela Montiel en los formatos de la Universidad Nacional de Misiones. Yo les había hablado que iba a ser en la primera clase, pero ella conversamos y ella me dijo que quería dar la que les desarrolló la semana que tuvo a su cargo. Bueno, entonces, recuerden, cuando tengan que ubicar las partes de la nota, ubiquen donde tiene esta cantidad de componentes. ¿Cuáles son esos componentes? En primer lugar, el membrete. Luego, el código de identificación y archivo. El lugar y fecha, por supuesto. Datos del destinatario, la línea de atención, la línea de referencia. Voy a aclarar.
Línea de atención alude a quién va dirigida la nota. Por ejemplo, si hay varios técnicos o asistentes donde llega la nota, bueno, completando línea de atención se sabe a quién va dirigida directamente. Entonces, esa nota no va de un sector a otro. ¿Se entiende? Sí, Bueno, profesora. recuerden que yo no puedo leer en este momento el chat. Alumnos, ante cualquier duda, interrumpan, pidan permiso y hagan la consulta que crean conveniente o para no quedarse con la duda. Yo estoy para explicarles, así que no se hagan drama en preguntar. Bueno, la línea de referencia alude al documento, de qué se trata, ¿no es cierto? También se recomienda si el emisor o el autor de la nota quiere incluir la línea de referencia, o sea, la referencia sería, puede hacer. Luego tiene el saludo inicial, que no es obligatorio, no es, recuérdenlo. A veces yo lo veo hasta un poco anticuado, les diré. Bueno, luego viene el cuerpo de la carta, nota, acá tengo que agregar, propiamente dicha, el saludo final. Y bueno, después otros datos complementarios como ser nombre de la empresa emisora, la aclaración de firma, nombre y cargo del emisor, adjunto, si es que se envía adjuntos. ¿Qué son los adjuntos, alumnos? ¿Qué ustedes suponen que son los adjuntos? Algún documento que va junto. O sea, Muy bien, muy bien. se adhiere al... Muy bien, Cintia. Adjuntos, recuerden que el infinitivo es adjuntar, ¿no es cierto? Los adjuntos siempre redondean esa remisión y estos adjuntos generalmente van como testimonio, ¿no es cierto?, de lo que se está solicitando, la información que se está remitiendo. En muchos casos y en otras épocas, se solía también, y se puede mantener, alumnos, este criterio, mencionar en uno de los párrafos de la nota, especialmente al finalizar, por ejemplo, adjuntamos a la presente listado del personal de la organización, por decirles algo, o se adjunta a la presente presupuesto de sobremontos y, bueno, presupuestos sobre montos para la organización del evento, por ejemplo. Bueno, pues van las iniciales, es otra parte o componente de la nota. Por ejemplo, si yo pongo J, A, L y M, bueno, M, Y, a mí misma para explicar. Bueno, J, por ejemplo, Juan Antonio Leyes, sería el o el responsable del asistente o del secretario Mabel Giannamini, o de la secretaria. Siempre el nombre del responsable, del director, del jefe, etcétera, va con mayúsculas. Del asistente o del secretario o secretaria con minúsculas. Bueno, ahora es interesante que explique lo siguiente. ¿Por qué se incluyen las iniciales? Bueno, por una cuestión, un criterio de organización también. Si hubiera alguna complicación o se requiere buscar la copia de esa nota en archivos, o hay que hacer algún reclamo, o hay que corregir alguna cuestión que reclamó un cliente, bueno, se busca quién tipió esa nota, quién la redactó, y bueno, se sabe de esa forma. O también, por supuesto, para que haya mayor información, para que la ubique más rápidamente. ¿Se entendió esta parte? Sí, profe. Bueno, muy bien.
Alumnos, ya en este momento les digo que las notas siempre se presentan original y una copia. Una o dos copias según se requiere. Cuando la nota pasa por mesa de entrada, por ejemplo, cuando ustedes van a iniciar su seminario final de carrera, se les pide la presentación de la nota, o alumnos que están pasivos y que quieren continuar con la carrera. Bueno, en determinada época del año se pide el alta, ¿no es cierto? Bueno, el alta se pide por mesa de entradas o por el departamento correspondiente si dicen que presenten una nota. Ahora, modalidad virtual, por supuesto que todo ha cambiado y se han modificado situaciones. Pero cuando pedir una justificación, etcétera, siempre se presenta por mesa de entrada, o en otros, por ejemplo, en los bancos, creo que en informes reciben. Bueno, entonces presentan el original de la nota y una copia. ¿Para qué llevan la copia? Para que le firmen el recibo del original. Entonces, quien recibe la nota escribe recibido, pone hace una iniciala, como se dice, ¿no es cierto?, una rúbrica, firma la fecha y la fecha. Especialmente la fecha, porque las fechas para todo trámite tienen muchísima importancia. Y bueno, acá justamente, y en relación con el tema, tienen lo de las copias, que yo hace un tiempo estoy incorporando, porque me di cuenta de que era necesario hacer esta aclaración. Bueno, estas son las partes de una nota, de las notas que vamos a comenzar a analizar desde hoy. ¿Alguna pregunta? Yo sé que ustedes en práctica de secretariado también ven notas, ¿no es cierto? Ahora, no sé si con estas partes o componentes que yo menciono son los que se presentan en materiales que mencioné recién, y también, por supuesto, en materiales de consulta de otros autores para instituciones administrativas, universitarias, y bueno, empresariales. Recuerden que los formatos en las empresas y organizaciones guardan diferencia con los de la universidad o la Facultad de Ciencias Económicas, la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, etc. Ya después, a medida que vamos desarrollando el programa, yo les voy a ir comentando cuáles son las diferencias. Antes de pasar a un modelo que está, bueno, espero que lo vean claramente, les digo que reitero que los formatos que vemos en la materia tienen un tinte empresarial de las organizaciones, aunque después desarrollaremos los de otros ámbitos, pero no con tanta profundidad como estos. Ahora les voy a, solamente para que ustedes puedan recordar, revisar, repasar las partes de la nota. A ver, Griselda Benítez, ¿qué dice el membrete? Ahí estoy arreglando la pantalla. Alimentos Argentinos, SACI. Bueno, muy bien. Ese sería el membrete. En el caso de la Facultad de Ciencias Económicas, el membrete es ese triángulo celeste tan atractivo, y en el caso de UNAM, ¿no es cierto?, aparece con la U
la M, bueno, y la eucaria, ¿cierto? Que es un signo tan representativo de Misiones. Bueno, entonces, el membrete siempre es el signo que identifica a la empresa, el nombre, el logo que aparece para reconocerla. Bien, yo amplié también acá la pantalla, ¿se ve? ¿Ven? Sí, profe. Bueno, Sí. muy bien. Entonces, todas estas partes yo creo que ustedes ya conocen. De todas maneras, viene bien revisar lo que he presentado, recientemente. Bueno, luego del membrete viene, ¿no es cierto?, el lugar y fecha. Esta es una carta en estilo pleno, bloque pleno. Ustedes saben que los estilos son bloque, semibloque y bloque pleno. Bloque pleno es el más elegante, el más moderno. Todo hacia la izquierda. Todo. Hasta la firma, todo hacia la izquierda. Nada hacia la derecha ni realizando. Bueno, datos del destinatario. Cuando aparecen identificados los datos del destinatario, se llaman datos del destinatario personalizado. Y cuando no, como en este caso, se escribe señores de, bueno, ahí está la firma, la dirección, etc. Bueno, acá está la lista. O sea, nos abrevia, ¿Cómo? profe. Nos abrevia. ¿Qué cosa? Que casi siempre, viste que señores siempre está abreviado. Bueno, ahora cuando ustedes trabajen con el material, van a ver que seguidamente yo les voy a pedir de otra forma, señores, y abajo el de, en cuanto a la abreviatura, sí, podés abreviar, pero también podés escribir en forma completa por una cuestión de poder completar mejor o utilizar mejor este espacio. Respondiendo directamente a tu pregunta, reitero, podés abreviar. En ese caso, ¿cómo sería? S, R, E, S, punto, ¿no es cierto? Cuando se abrevia siempre se incluye el punto, salvo para abreviaturas de determinada índole, como ser kilómetro. Por ejemplo, KM no lleva puntos, por ejemplo. Bueno, en este caso hay que escribir los datos de la dirección porque, bueno, el destinatario está en otro lugar diferente al del emisor, ¿sí? El emisor indudablemente está en otro espacio. Bien, referencia, acá fíjense que aparece como referencia la orden de compra, o sea, que ya hubo un contacto en relación con este tema o porque ahora se menciona. Y dice, atención, y a esto aludí hace un momento, se refiere a quién va dirigida esta comunicación para que la nota no deambule, no ande de departamento en departamento, y hace mismo cuando damos un sobre o una encomienda con una persona, se pone atención fulano de tal. ¿Se entendió esta parte? Sí, profe. Sí. Bueno, viene el saludo inicial que ya les dije que no es obligatorio. Bueno, ahora esta parte que es fundamental, es como el núcleo de toda nota, el cuerpo, ¿no es cierto? El cuerpo abarca, después del saludo inicial, si escribe la nota, o después del lugar y fecha, también pues de los datos del destinatario. Bueno, viene todo un texto que se divide en párrafos. En párrafos, ¿cómo reconozco un párrafo? Desde un punto final aparte. Toda secuencia que lleva un punto final aparte está constituyendo un párrafo. También fragmento, pero el fragmento es un poco más extenso. Bueno, entonces,
Quiero que repasemos bien esta parte, sé que ya abordaron. El cuerpo de toda nota es la parte central donde se enuncia indudablemente el objetivo de la nota y cuál es el motivo y lo que se requiere, lo que se agradece, lo que se felicita o cuánto se, sería invita, para una invitación. Bueno, fíjense, nos ponemos en contacto con ustedes. ¿Qué tipo de persona gramatical está enunciando? ¿En primera persona singular o en primera persona plural? Plural. Plural. O sea, muy bien. ¿Quién lo dijo? Tamar, profe. Bueno, Pamela. Lo que pasa es que no te distinguí la voz, porque ya conozco tu voz. Bueno, el de estrategias, viste, como ayuda, te queda muy el reparo y el conocimiento. Primera persona gramatical, plural. ¿Esto qué quiere decir? Que desde el inicio hasta el final, alumnos tienen que mantener esa persona gramatical. Para nosotras es un error grave cuando comienzan una nota, por ejemplo, en primera persona plural y luego pasan a primera persona singular. Bueno, entonces la nota de nos ponemos, cuando finalizo, tengo que escribir saludamos a ustedes atentamente. Mantener la persona gramatical. Bueno, bien. Fíjense que otro verbo que ayuda a reconocer la persona gramatical es remitimos. Está también en primera persona plural. ¿Cómo sería en singular? A ver si pueden pasar el primer párrafo a primera persona singular. Profe, yo no llego a leer esa letra tan chiquita. ¿Se ve chiquita? Sí, profe, ahora sí, cuando usted expuso el material completo, se ve todo. Bueno, díganme, por favor. Hay un poquito más grande para que puedan ver la parte del cuerpo. Ahí estamos. Me tienen que decir avisar. Bueno, bien, entonces les pido que pasen el primer párrafo a primera persona singular, en lo que se puede hacer, por supuesto. Puede ser, me pongo en contacto con usted. Bueno, me pongo en contacto con ustedes, porque el destinatario no varía en este caso. Estamos hablando de la primera de la persona gramatical que enuncia, ¿sí? Porque la mayoría o varias personas se mantienen, ¿se entiende? Los destinatarios. Acá lo que yo le estoy pidiendo un cambio es en la persona gramatical emisora. Entonces, me pongo en contacto con ustedes, muy bien, a fin de hacerles llegar información precisa. A ver, después, ¿cómo quedaría? E importante relacionada con el envío de productos, según las instrucciones que ustedes especifican en la carta del 24 de febrero pasado. Muy bien. ¿Cómo continúa en el segundo párrafo? Pasando a la primera. Le confirmo. Singular. Le confirmo, muy bien, que los productos alimenticios, a ver cómo sigue. Correspondientes a la referencia han sido enviados en el vapor mercante Río Negro que zarpó de este puerto el 5 actual, con llegada prevista a Cádiz el 5 de mayo próximo. Bien. Luego. Con la presente carta remitimos junto los siguientes documentos. Ojo, porque remitimos ubica al emisor. Si estaba en primera persona singular,
¿cómo sería? Les remito porque el número de destinatarios no cambia. Estamos trabajando el emisor o el redactor. Bueno, muy bien. Entonces, espero que hayan recordado o les quede claro en qué consiste el cuerpo. Va desde el final de datos del destinatario o del saludo inicial, todo el enunciado que explica y solicita o agradece, etcétera, etcétera, en relación a nota redactada. Bueno, luego viene el saludo final. A ver, ¿cómo quedaría el saludo? Pasamos a primera persona singular. Le saludo. No solamente saludo. Saludo. Saludo a ustedes atentamente. ¿Por qué no le saludo? No vale. Porque acá el objeto directo está claro. Entonces, si ustedes dicen, le saludo a usted atentamente, es como que hay una redundancia. ¿Entienden? Sí, sí. Bueno, muy bien. En los formatos empresariales y estos que trabajamos en redacción empresarial especialmente, bueno, luego el nombre de la empresa con mayúsculas. Luego el nombre del emisor, el cargo que ocupa. ¿Sí? Muchas veces, y por supuesto que en todos los casos se utilizan los sellos, ¿no es cierto? Bien, y fíjense qué interesante cómo deben incluir en cuanto a los adjuntos. Siempre es bueno hacer el detalle, porque puede ocurrir que luego les digan, no llegó la póliza de seguro, no llegó la copia de licencia de exportación. Si ustedes hacen el detalle de lo enviado, tienen a su favor ese testimonio. Bueno, y las iniciales, fíjense cómo fueron acá, H, C, G. Bueno, y en cuanto a, en este caso, copias, ¿a quién se envió la copia de esta nota? Por supuesto que siempre se va a relacionar con sectores que tienen que ver con el motivo de la nota. Bueno, les comento, suele ocurrir que los profesores tenemos que presentar solicitudes o elevar al departamento anteproyectos y bueno, entonces ponemos con copias, ese adjunto también tiene que ser remitido ya a Secretaría Académica, además de enviar al jefe de departamento propiamente dicha, bueno, se pone con copia, señora secretaria académica, contadora Silvia Romero, por ejemplo. Entonces ya se sabe que ese profesional, esa autoridad, ese funcionario, esa funcionaria, también ha recibido copia de la misma. Bueno, bien. ¿Se entendió hasta acá, alumnos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, ahora voy a retomar la presentación anterior solamente para repasar. Entonces, repasamos. A ver, alguien que lea, por favor, cuáles son las partes. A ver, Huitla, ¿no? Sí, profe. No, Huitla. Membrete, lugar y fecha. Sí. Datos del destinatario. Bien. Saludo inicial, que bueno, no es obligatorio. Perfecto. Cuerpo de la carta. Sí.
saludo final. Sin querer, por supuesto. Nombre, aclaración de firma. Nombre de la empresa emisora. Aclaración de firma. Sí. Apellido y nombre, por supuesto, cargo del emisor. Sí, El sí. cargo tiene que estar sí o sí, alumnos. ¿Qué más? Adjunto y copia. Bueno, quienes también se envían, ¿no es cierto? En este caso. Y en el otro, bueno, presentan una nota con original y copias. A ver, otra aclaración que me surgió. Bueno, en cuanto a los adjuntos, estimados alumnos, no crean que es obligatorio, Si no tienen nada que enviar juntos, por supuesto que no es necesario que incluyan el componente. Bueno, muy bien. Ahora voy a pasar a la otra presentación. Bueno, a mí me gusta mucho este diseño. Ahora he cambiado de color. Bien. Respiramos hondo, inspiramos y expiramos. Pasamos a otro tema. Relaciones sociales. Está muy chiquito, no se ve casi nada. Ah, perfecto. Le consulto, profesora. Todo esto va a estar, por supuesto, en el aula virtual después de desarrollada la clase. Todo está en el aula virtual, alumnos. La profesora también después de la clase va a subir las actividades o el material que utilice. Bueno, les decía relaciones sociales y tipo de comunicación de cortesía en una empresa u organización. Esta parte también van a ubicar después, por supuesto que más desarrollada en el material. Bueno, ¿cuáles son? El tema es que cuando amplío mucho, después yo no puedo. A ver. Usted ahí abajo, al lado de su, tiene como un dibujo, una cosa. Se aprieta Sí. ahí. Sí, este acá. Sí, acá este, ¿no? ¿Ahí leen o no? Sí, más o menos. Entonces, a ver, ahí. Ahí, ahora sí. Ah, bueno, entonces mantenemos ahí. ¿Se pone para presentar en pantalla completa? No se va a ver mejor. Es esta, la copita. Para mí es la copita. Esta, ¿no? A ver, bueno, ustedes saben que estamos viviendo hace varias décadas etapas de transformación, también de actualización bibliográfica y de herramientas que se tienen que adecuar, por supuesto, también desde lo administrativo, y ustedes preparan para futuros secretarios en lo referente al área que nos compete, que es ciencias del lenguaje, discurso escrito, redacción escrita. Bueno, también hay tendencias, nuevas tendencias en este sentido, ¿no es cierto?, con el fin de promover también la modernización y una capacitación permanente, ¿no es cierto?, de los asistentes, de los secretarios, para mejorar niveles de excelencia. Siempre lo que se produce en una empresa, en una organización, representa indudablemente a esa empresa. Todo asistente, todo secretario, secretaria, en su manera de desempeñarse con el discurso,
con la escritura correcta, lo más correcta, la redacción, más allá del corrector, es fundamental conocer reglas de uso, sobre todo de ortográficas, porque no es lo mismo poner el corrector que poder trabajar con coherencia esa redacción. Bueno, las relaciones sociales, alumnos traspasan las fronteras de la misma, van hacia otras instituciones, van hacia clientes, proveedores, a otras compañías, a otras personas con las que se establecieron contactos en el proceso de las tareas desarrolladas. Actualmente, una de las características para toda la producción escrita es lo que existió anteriormente, se llama escritura diferida, como también, por supuesto, hay lectura diferida. ¿Esto qué quiere decir? Que se produce en un momento determinado y esa producción es después del momento de producción, en otra instancia. Bueno, toda esta modalidad virtual que estamos viviendo, especialmente desde el año anterior con el tiempo pandémico que todavía dura, a pesar de que gradualmente se está haciendo la apertura en este sentido, bueno, también impuso modalidades, herramientas nuevas a poner en juego, a utilizar, a optimizar y sobre todo a tratar de volvernos más autónomos en este sentido. Todo esto para reiterar que toda comunicación que se emite desde un ámbito determinado, institucional, empresarial, de una organización, por supuesto está representando a esa firma o a ese grupo institucional. Siempre se pretende que todo trabajo sea en equipo. En cuanto a la redacción propiamente dicha, administrativa, empresarial, bueno, por supuesto que hubo capacitaciones en este sentido para dejar las frases hechas, para modernizar la expresión, pero ocurre en muchos casos que los asistentes, los secretarios, los técnicos quieren introducir unos cambios, pero se encuentran con que el jefe o el responsable de área quisiera o quiere que se mantengan aquellas frases hechas como me dirijo usted a los efectos de, sin otro particular, me despido atentamente. Estas son las llamadas frases hechas que en muchos casos se buscó suplir, desterrar, finalmente el uso las mantiene y las impone porque tanta tradición en circulación cuesta muchísimo modificar esta estructura ya afianzada. En ustedes está esta posibilidad a veces de poder introducir algún cambio en cuanto al discurso escrito. Pero, por supuesto, para todos estos formatos ya no hay mucho para cambiar, están predeterminados. Hay una estructura o una superestructura, como se llama desde lo lingüístico, que define a partir de la diagramación del formato en la página en blanco, define qué superestructura se está trabajando. Y esto ayuda a reconocer ese tipo de superestructura. Para ser más clara, por ejemplo, cuando ustedes ven un acta, reconocen la superestructura del acta, que tiene los guiones en el inicio, al finalizar tiene puntos y guiones que para no dejar espacios en blanco. Cuando ven una nota, reconocen la llamada superestructura de la nota. ¿Qué quiere decir esto? La diagramación, la figura que tiene esa nota, ese tipo de nota en la página en blanco. Una cosa va a ser la diagramación, si el estilo utilizado por ustedes
es el bloque. Otra cosa es hacer la diagramación de la nota en la página en blanco si utilizan el semibloque, el estilo semibloque. ¿Cuál es el estilo semibloque? A ver, creo que ustedes esto ya saben, ya vieron en primer año, creo. En práctica. ¿Cuáles son las características del estilo semibloque? ¿Recuerdan? ¿Y el bloque pleno que recién vimos? Bueno, ahora con el trabajo práctico que tienen que presentar a la redacción, van a poder analizar muy bien cada uno de estos ejemplos, a pesar de que no les pido que expliquen, sino que solo los menciono. Profe, ¿puede ser que el semibloque se deja como una sangría o...? Sí, el semibloque, muy bien, el semibloque es el único que deja sangría, porque el bloque pleno no deja sangría. Esto justificado. Sí, el semibloque, el semibloque. Bueno, y el bloque pleno todo hacia la izquierda, pero la verdad, a pesar de ser un estilo moderno, más actual, es muy poco utilizado. Sabía que se utilizaban más en los bancos, ¿no? Pero en el ámbito administrativo de las oficinas públicas o de la repartición pública provincial, no. Bien, entonces, estamos frente a este subtítulo, comunicación de cortesía. ¿Qué entienden ustedes por cortesía? A ver, busquen un poquito en la web el significado de cortesía. Cortesía. No el adjetivo, después les voy a pedir el adjetivo. El sustantivo, la cortesía. Profe, Sí. la cortesía es la demostración, acto o cosa con que se manifiesta amabilidad y buena educación. Muy bien, amabilidad y buena educación. Rescato esos dos conceptos o dos palabras para que les quede claro esta palabra. Les quede clara. Cortesía, amabilidad, educación. ¿Cuándo una persona es cortés? ¿Cuándo ustedes dicen que una persona que acaban de conocer o que vieron pocas veces es cortés? Cuando saludan. Muy bien, fundamental el saludo. Porque hay gente que no saluda cuando llega a un lugar. Exactamente, y tampoco es cuestión de decir al alumno hola, buenas tardes, adiós, próximo jueves, porque de uno no puede decir hola, chau. Ustedes ya van a estar en ámbitos cuando se desempeñen laboralmente, van a estar en ámbitos con otro nivel de formalidad. Entonces, es fundamental la cortesía, que se demuestra no solamente con el saludo, con la palabra emitida, sino también con los gestos. Bien, entonces, la cortesía tiene que ver con la amabilidad y es un signo de educación. Bien, ¿cuáles son los canales a través de los cuales ustedes van a poder transmitir distintos tipos de mensajes? El teléfono, a través de reuniones, de notas, de tarjetas impresas, de correo electrónico o mails. El ceremonial de empresas como social deben ser conocidos por el secretario, que el jefe delegará en él todo
todos estos aspectos. Delegará en ellos la responsabilidad de sostener, de mantener y de enriquecer esas vinculaciones sociales. Fíjense cuán importante que acabo de leer. Bueno, y se centrará la atención en los mensajes escritos en el caso de esta clase. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, comienzo a tratar, alumnos, las notas de cortesía. Ustedes saben que actualmente hay plantillas, hay formatos predeterminados, ustedes tienen programas a través de los cuales, bueno, buscan opciones y arman invitaciones, arman folletos, etc. Tienen todo a mano. De todas maneras, siempre es fundamental repasar qué consiste una invitación. Bueno, las invitaciones tienen siempre motivos. ¿Cuándo yo puedo enviar una invitación? Para una inauguración, para la apertura de una sucursal, para la presentación de productos, para aniversarios, como de inicio de actividades, con motivo de la ampliación de una empresa, del lanzamiento de productos, de la firma de convenios, de fiestas por fechas especiales. Piensen, por ejemplo, en el evento que acabó de vivir nuestra carrera, el Secretariado Ejecutivo Universitario, y el tercer Congreso CONAMSO. Indudablemente que desde el comité organizador y desde el comité de invitaciones institucionales nos encargamos de enviar invitaciones a distintos ámbitos, a docentes de la carrera, a las autoridades, a los no docentes, por supuesto, que cumplen un rol fundamental dentro de las facultades y la Universidad Nacional de Misiones, también a través de representaciones a los estudiantes, a los medios. Bueno, o sea que un evento de ese tipo, un seminario, capacitaciones distintas, presentaciones de libros, etcétera, amerita el envío o la remisión de una invitación. Ahora, ¿cuáles son los componentes que sí o sí deben tener las invitaciones? Bueno, anoten el evento, el nombre del evento, el lugar donde se desarrollará el evento, la dirección y la hora. Esos datos son imprescindibles en toda invitación. Bueno, la modalidad de reunión para una invitación pueden ser desayunos, de trabajo, almuerzos, comidas, cócteles, conferencias, bueno, todo lo que figura. ¿Y qué tipos están a nuestra disposición para enviar una invitación? Bueno, en esas notas esquelas, también, por supuesto, a través del mail o correos electrónicos. Entonces, para repasar un poco y para que no se ven, ¿cuáles son los datos imprescindibles en toda invitación? Evento, lugar, dirección y la hora. Muy bien. Bien. Felicitaciones. Pues, por supuesto que lo podemos hacer por WhatsApp, pero es informal, ¿no es cierto? Se reenvíe algún formulario para felicitar. Profe, disculpe, yo sigo viendo la diapo 2. Se trabó, parece, el PowerPoint. Bueno, gracias. Ahí.
¿Ahí ven? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. ¿Y ven bien? ¿Ven bien, alumnos? Sí, gracias. Bueno, gracias por avisar. Bueno, felicitaciones. La verdad que la felicitar y agradecer son actitudes loables, ¿sí? Porque cuando yo felicito a alguien estoy reconociendo su mérito, ¿sí? Esto es muy bueno. Felicitar y alegrarme por el logro de otro. Bueno, las felicitaciones se pueden clasificar según figura en esta presentación, dentro de la empresa, fuera de la empresa, y bueno, los tipos de mensajes. Dentro de la empresa, personales, motivos personales, como ser casamiento, nacimientos, cumpleaños, graduación, ¿sí? Es decir, también motivos profesionales, como ser ascensos, retiros cuando alguien se jubila, aniversarios de la empresa, etc. También apertura, por supuesto, de sucursales o lanzamiento de productos. Cuando yo envío una invitación para un evento determinado, después, finalizado el evento, yo puedo enviar una felicitación por el éxito del mismo o porque me parece oportuno reconocer esa concreción, haber alcanzado o llegado a esa meta que se propuso alguien o si no, una empresa. Bueno, fuera de la empresa pueden ser personales y esto también, premios, aniversarios, fin de año, las fiestas tradicionales. Y aquí tienen otros, ¿no es cierto?, profesionales, como ser aniversarios de las organizaciones, inicio de actividades, y bueno, todo aquello que yo ya cité para las invitaciones. Y bueno, ¿qué medios puedo utilizar para enviar una felicitación? Bueno, una nota, una esquela. Este año yo ya no voy a dar esquela. Saqué la mayoría de los material de consulta que he trabajado, estaba la profesora Alejandra también. Y el telegrama, ustedes saben que ya también está en uso, sin embargo, mantenemos por los telegramas de despido. Cuando llegue el momento y si nos alcanza el tiempo, les vamos a pedir que busquen formatos de telegramas de argentino para que tengan idea, ¿no es cierto?, del mismo. ¿Alguna pregunta? Bueno, les aclaro que pasé a agradecimientos. ¿Ven? No, se sigue viendo felicitaciones. Bueno, vamos a adecuar. ¿Están ahí? No se aburren, ¿no? No, profe. No habían visto estos temas, ¿no? Así como yo les estoy dando. No, profe. No, bueno, No, profe. Bueno, me alegra que, bueno, sea un aporte. Bien, agradecer, como les había dicho, es una actitud loable. Es muy bueno que la empresa se agradezca por servicios prestados al personal, por su desempeño en determinados eventos. ¿Ahí ven? Yo creo que sí. Ay, bueno. Entonces, yo puedo agradecer, enviar un agradecimiento, ya sea por correo o por nota, por trabajos especiales realizados. Por ejemplo, la jefa de departamento puede enviar, después del desarrollo del CONAMSU, un agradecimiento y felicitaciones a los docentes de la carrera, a los estudiantes que estuvieron en las distintas posiciones. Es una actitud muy loable la de agradecer, porque también uno está haciendo un reconocimiento del otro en sus funciones, especialmente reconocer de que uno solo no puede hacer las cosas, ¿no? O desarrollar actividades grandilocuentes, especiales, porque se necesita siempre de otra persona o del trabajo. Bueno, en las empresas es común que todos los eventos o que lanzamientos de productos, etcétera, se realicen en equipo.
Entonces, el gerente de esa organización puede enviar a través del jefe o del sector correspondiente un agradecimiento a todos los empleados. También se puede enviar un agradecimiento por esfuerzos y logros, como les dije, en convenciones o presentación de stand. A mí me encantan las ferias o ferias realizadas. Y bueno, fuera de la empresa se pueden enviar agradecimientos si un gerente o un presidente de un banco importante recibió un obsequio, una atención por felicitaciones, por disertaciones, etc. Bueno, se estila enviar el agradecimiento. Es bueno ser agradecido y es bueno reconocer siempre el logro de quien está frente a nosotros o de quienes nos acompañan a diario, especialmente en el ámbito laboral, porque por supuesto en el familiar, bueno, nos abrazamos, nos besamos, nos abrazamos fuerte y agradecemos. Bien, ¿qué tipo de mensaje yo puedo utilizar para agradecer? La nota. Y por supuesto, en estos momentos, en esta coyuntura, bueno, el mail, el correo electrónico. También puedo agradecer telefónicamente por WhatsApp, pero por supuesto en ese caso ya el formato tiene un tinte cotidiano familiar. Cuando yo agradezco por escrito, escrito queda. Yo soy defensora de la escritura y del mensaje escrito, porque lo que escribo, escrito queda. Y me tengo que cuidar mucho más del nivel de formalidad, de observar los detalles de escritura. Bueno, ¿qué adjetivo voy a utilizar después de un sustantivo? Puedo seleccionar un sustantivo y a ese sustantivo le puedo anteponer un adjetivo, posponer otro, y si no quiero que sea tan cargado, le pospongo al sustantivo un adjetivo, pero un adjetivo que lo eleve, que eleve el concepto, no que lo baje. Como en todas las situaciones de la vida. Bien. Y para cerrar esta parte, hacemos una síntesis. Tiene que ver con la clasificación de las notas de cortesía a las cuales me referí. Por supuesto, alumnos, que estas notas actualmente son reemplazadas, pueden ser reemplazadas por tarjetas o cualquier formato que ustedes seleccionen, por ejemplo, en Publisher o que tengan a disposición. Hay otros más modernos, por supuesto. Bueno, hay una gama. Yo a veces me maravillo cuando recibo o cuando busco modelos de todas las opciones que se tienen actualmente. Ahora, como futuros secretarios y cuando estén trabajando, siempre, siempre elijan lo discreto, lo que es delicado, lo que va a representar a la institución, especialmente lo que escriben, que no tenga errores ortográficos, que no sea redundante, especialmente que no sea ambiguo. ¿Qué quiere decir ambiguo? ¿Qué quiere decir ambigüedad? Aquello que no es lo contrario objetivo, que da lugar a más de interpretación. Asimismo, cuando envíen una nota de agradecimiento, de invitación o de felicitación, si el jefe les pide, bueno, no se olvide de puntuar. Después del saludo final siempre va un punto. Yo me canso de corregir en los borradores o en los trabajos prácticos que entregan los estudiantes el no uso, no usar el punto final después del final. Bueno, entonces, ¿cuáles son los formatos? Agradecimiento. ¿Cuál es el objetivo de una nota de agradecimiento o de una tarjeta de agradecimiento? Agradecer. Entonces, esta palabra puede faltar porque es el centro del texto.
¿Qué más no puede faltar? El motivo del agradecimiento. Agradecemos a usted, le hacemos llegar el agradecimiento por el motivo. Y luego, alumnos, comentarios apropiados con la ocasión de ese agradecer o el motivo. Bueno, invitación. ¿Cuál es el objetivo de toda invitación? Invitar. No puedo dejar de mencionar o de incluir este infinitivo. Y luego, el evento, ¿no es cierto?, de la invitación, el lugar, la fecha y la hora. Bueno. He revisado el material y la presentación de otros años con mucho cariño y afecto para ustedes. Espero que les haya resultado claro. Me gustaría saber si han comprendido todo, si tienen alguna duda, qué les pareció la presentación. Muy buena la presentación, profe, muy bien explicado. Yo entendí al menos, así que... Sí, profe, además nos ayudó a refrescar conocimientos que ya habíamos dado, por ejemplo, en lo que es práctica, la parte de la nota, después lo de también. Sí, ceremonial en realidad solo esa secuencia, porque... Lo que es cortesía, pero lo dimos no en la parte de lo que es escrita, sino la parte de presentación, la parte oral sería. Bueno, gracias, Grisela, por tu aporte. Recuerden que nosotras nos centramos siempre en el discurso, ¿no es cierto? En el discurso de la ciencia del lenguaje y de este enfoque que aclaré en la primera clase. Un enfoque de todas las categorías, de los usos de las categorías gramaticales integradas a los textos, y esta producción técnica, por supuesto, también desde el enfoque en proceso. En una de las clases con ustedes, de lectura del material, ustedes van a ir sintetizando secuencias. Tomamos el proceso de composición, bueno, Marina Nicole también nos va a ayudar cuando lleguemos a ese punto, por cuanto ella ha leído bastante para ese tema, y siempre es bueno refrescar, porque para todo proceso de composición yo planifico, o al menos mentalmente, todas las partes que voy a escribir. Yo les hago esa sugerencia. Si voy a escribir una nota de invitación, en el primer párrafo el motivo, invitar. En el segundo, el evento. En el tercero, decir que será grato contar con la presencia y que se solicita confirmación para el caso que haya un break, que haya un refrigerio. Siempre es importante saber la cantidad de personas que van a asistir. Ahora, bueno, se van abriendo estas posibilidades de presencialidad. Por supuesto que el año pasado era imposible, pero con protocolos determinados ahora se pueden concretar. Bien, alumnos, la profesora Martínez, le cedo la palabra y muchas gracias por estar allí. Me quedo hasta -4, -20, porque tengo que pasarme a TECOM, profesora Gisela Montiel. Bueno, un gusto estar con ustedes. Hasta la próxima oportunidad. Recuerden que el martes no tienen clase virtual. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Bueno, se quedan conmigo
un momento, hasta la clase, me voy a presentar. Mi nombre es Martínez Alejandra, creo que no estuve en la primera presentación particulares. Bueno, a colación de lo que ha presentado la profesora Mabel, yo voy a trabajar... Bueno, perdón Alejandra, sí. La verdad es que me olvidé que vos en la anterior, porque estuve y también con Gisela. Bien, la profesora Alejandra Martínez es actualmente docente adscripta a las 3 materias que damos. Es egresada de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, tiene mucha experiencia en el medio, también en el nivel superior terciario. Desde marzo del presente año, bueno, trabaja en estrategia del discurso y en este segundo cuatrimestre comenzamos con la doctora Julieta Novao, incorporada también en esa calidad al equipo de cátedra. La verdad es que un gran gusto contar con ella, es una profesional con gran compromiso, predisposición, nos reunimos varias veces a trabajar, a estudiar, no crean que dejamos de estudiar, siempre estamos revisando los materiales que llegan a ustedes para que les sean de utilidad y resulten prácticos. También organizamos y revisamos permanentemente en equipo el espacio virtual para que las herramientas o los materiales que subimos sean localizados más rápidamente por ustedes. Veo a Cintia Lorena Vera allí. Bueno, bien. Tengo que agregar que la profesora Martínez se incorporó a las actividades en el Congreso CONASU. Factible que pronto pase, ¿no es cierto?, a integrar ya en otra condición el equipo de cátedra. Eso nos alegra muchísimo. Y bueno, ponemos en ella nuestra confianza y también el agradecimiento de cruzarnos en esta instancia tan exacta, tan certera. Y bueno, son profesionales, ella especialmente, formadas en lo específico, o sea, en lengua. La profesora tiene otros antecedentes y experiencias laborales, es docente de semiótica, da esta materia. También, cuanto tiene que ver con la formación en ITEC, ella a lo mejor lo va a explicar mejor, y otras también trabajan en el Liceo Storni desde marzo de este año. Así que es un recurso muy potente que se suma a las cátedras. Pensamos en el seguimiento, va a haber más disposición para acompañarlos y para que alcancen las competencias que se desean alcanzar en la formación de un futuro secretario universitario lingüísticamente. Bueno, muchas gracias por la presentación. Claro, la primera vez no estuve porque estuve justamente en mesa de examen en el nivel superior. Claro, ahí está la mesa de semiótica. Soy profesora de letras, graduada de la Universidad Nacional de Misiones y trabajo en varios lugares, compongo equipos también de investigación externa en la universidad. Estoy en el instituto, en el ITEC, a cargo de semiótica, en relación a pymes, también parecido a redacción. Es un seminario de investigación de redacción. También compongo parte de cátedra, en realidad como titular de la cátedra de procesos discursivos en la Escuela de Catequesía, y también estoy en el Liceo Naval Almirante Storni desde este año, ya en el nivel medio. Tengo 12 años de antigüedad en el proceso de formación de formadores en el nivel superior y experiencia en el nivel medio. Me incorporo este año al equipo de la profesora, a la doctora Novao,
que creo que la faltaba yo por razones laborales, estuve de la clase anterior. Bueno, ampliado lo presentado por la profesora, yo voy a trabajar un recurso especialista prácticamente en todo lo que tenga que ver con gramática y análisis del discurso en contextos gramaticales, y en todo lo que tenga que ver, lo que voy a trabajar, pero mi fuerte es la parte de la gramática, la gramática estructural, y voy a hacer un pie en y de las competencias lingüísticas que buscamos como cátedra, mejorar, potenciar el proceso discursivo, el uso del lenguaje, el léxico, todo lo que la riqueza del enunciado, con la riqueza del discurso, de la producción formal como futuro secretario, teniendo en cuenta que muchos de ellos parten más o se transforman a partir del lenguaje primario, que posteriormente ampliemos, uno se llama Bakhtin, que trabaja dos tipos de género, un género primario y un género secundario. Y yo hoy voy a hacer hincapié en algunos recursos, en realidad hoy uno en particular, que es el uso del sinónimo en los procesos de producción discursiva, sea académica, en este caso académica, que es nuestra focalización, pero también nos sirve en el ámbito personal, laboral. Y voy a tomar uno en particular. En relación a lo expuesto por la profesora, yo tomé un recurso, solamente uno, por cuestiones de tiempo, para poder presentar la temática del cuadernillo que venimos trabajando, que como le explicó la profesora, lo tendrán en breve. Tomé un modelo de acta para poder trabajar y mostrarles cómo emplear el léxico en cuanto a la terminología, porque voy a presentar desde el punto de la cohesión, de la coherencia, la cohesión haciendo foco en la cohesión textual, que si bien vamos a ver las propiedades de los textos, coherencia, cohesión y adecuación, pero hoy me voy a centrar en lo que tiene que ver con la cohesión. La cohesión, en este caso, como recurso, como una propiedad textual, que se establece, les voy a presentar un esquema para enriquecer la coherencia del texto, es decir, un texto bien escrito, estábamos hablando de un registro formal, porque tenemos que tener en cuenta un registro formal, un registro escrito, dejar de lado, también tenemos un registro informal y un registro oral, pero en este caso vamos a trabajar el registro formal y escrito. Yo voy a presentar un recurso, uno de los tantos, de la cohesión léxica, que si bien vamos a ver cohesión desde dos aspectos, léxica y gramatical, yo voy a cohesión léxica, que es un método de sustitución, uno de ellos, para evitar las repeticiones de algunas, empleando el recurso del sinónimo. El material va a estar disponible, vamos a trabajar en este momento para entender el tema antes de presentar un trabajo práctico calificado. Por lo pronto es un trabajo didáctico que yo les voy a participar, que pregunten, como dijo la profe, estamos para explicar toda duda, evacuar todo tipo de dudas, y yo les voy a compartir en la pantalla para que vean. Un momento. Una pequeña bueno, alumnos, la cohesión tiene que ver, ¿no es cierto?, con el enlace de palabra, también toda la definición y cómo. Sí, claro, porque si no, no van a. Sí, no, acá hay una pequeña definición de qué son los recursos cohesivos y trabajar haciendo foco en y en los sinónimos.
Recursos cohesivos. Estos recursos cohesivos son una serie de elementos de Se carácter ve, Alejandra, ¿no? algo como en mi No se parte, ve. Ah, ¿se ve? y no, por eso es que A ver, vuelta. eso es lo que ocurrió en... Pero ampliamos enseguida. ¿Y ahora? ¿Ahora ven? No, se ve pequeño, pero a lo mejor los alumnos ven. Buenas Importa que tardes. ellos... Yo veo, pero claro, ahí sí Ahí se ve está. bien. ¿Sí? Bien. Estoy en 150 en Zoom. Ustedes avísenme. Bueno, los recursos cohesivos. Un poquito más. ¿Ahora? Bien, bien. Bueno, los recursos cohesivos, como bien dice la definición, los recursos cohesivos son una serie de elementos de carácter gramatical y léxico que tienen distintas oraciones que componen un texto. Su objetivo fundamental es darle coherencia al discurso para permitir su comprensión. Los recursos tienen la función de enlace, constituyendo los vínculos semánticos que permiten a un texto ser una unidad comunicativa con sentido y significado. Cuando me refiero a vínculos semánticos, me estoy refiriendo a estas relaciones de palabras que mantienen un sentido que me genera coherencia, que percibo en la producción de un discurso o de un texto. La cohesión tiene por facultad posibilitar las relaciones de orden léxico-gramatical, hoy yo me voy a centrar en la parte léxica, entre los enunciados que componen un texto. La base, pues, para el buen funcionamiento y comprensión de las micro y macroestructuras textuales son los recursos de la cohesión. Es decir, el encadenamiento de estas oraciones con un guión propio, es decir, con relación siempre a un tema central, a una macroestructura, de manera organizacional con su microestructura, con el mismo fin de percibir un sentido, el sentido del todo, entender todo lo que leo, todo lo que escribo. La cohesión representa, por ende, una noción relacional. En sí no es su presencia lo que causa la unión entre las premisas, entre las ideas, entre las oraciones, sino la relación intrínseca entre esas premisas, ideas, oraciones, evidenciadas por el recurso cohesivo usado. También podemos ver y trabajar en algún momento los conectores, que también es un tipo de recurso cohesivo, los pronombres, la pronominalización de los sustantivos para no repetir la misma palabra ya empleada. Y en este caso, la sustitución es un recurso, una vinculación de términos y expresiones lingüísticas, es decir, en el empleo y manejo del código de nuestra lengua, que consiste básicamente en el reemplazo de una expresión por otra o un término por otro para evitar su repetición en el texto. Las expresiones suplidas no necesariamente deben ser sinónimos, porque hay muchos otros recursos, pero sin embargo son los más recurrentes y llegan a significar lo mismo. Los términos, por su parte, normalmente sí son sustituidos por sinónimos. Vamos a presentar el ejemplo. Veamos a continuación uno de los recursos cohesivos léxicos que vamos a trabajar, uno de los tantos que hay, que es el sinónimo. ¿Qué son los sinónimos? Calculo que todos saben o alguna vez emplean o emplean permanentemente este recurso para evitar 2 o 3 veces la misma palabra innecesaria. Entonces un sinónimo es una palabra que tiene un significado, tiene un significado idéntico o parecido en 2 palabras diferentes. Los sinónimos son términos diferentes que significan lo mismo. Por ejemplo, expresión es sinónimo de palabra. Vamos a ver esta cuestión más adelante.
En general, dos palabras son sinónimos si al intercambiarlas en una oración, el sentido de esta no varía, porque también vamos a ver una clasificación de sinónimos. A veces un sinónimo no es un cambio de palabras, sino que es una expresión o un término. En otras palabras, los sinónimos son palabras o expresiones que tienen significados iguales o muy parecidos y que pertenecen a la misma categoría gramatical. Por lo tanto, se pueden sustituir e intercambiar en un texto sin que ésta sufra modificación en su sentido. Y sirven para ampliar el vocabulario y evitar cacofonías, es decir, evitar redundancias, molestias sonoras al escuchar tantas veces la misma palabra. Sin embargo, deben usarse con prudencia, verificando que el término sea adecuado para el contexto. Vamos a ver tres tipos de sinónimos. ¿Sí? Hasta acá, antes de pasar a la clasificación, ¿alguna pregunta? Yo tengo una serie de palabras para trabajarlo, pero hasta aquí se entiende el concepto, la idea. Sí, profe. ¿Sí? Si escriben en el chat, al estar preguntando, yo no puedo ver nada, así que háblenme. Bueno, los tipos de sinónimos, los sinónimos pueden ser absolutos, parciales y referenciales. El sinónimo total o absoluto, estos son los que llamamos también sinónimos puros, que son los sinónimos absolutos o totales, son aquellos en los que dos palabras significan exactamente y rigurosamente lo mismo en cualquiera que sea su contexto de aparición. Por ejemplo, totales, dentista, odontólogo, automóvil, auto, casa, vivienda, las que sustituyo y cambio una palabra por otra, pero significa exactamente lo mismo. Así hay muchos ejemplos. Sinónimo parcial. El sinónimo parcial es aquel en el que las palabras manifiestan una relación de proximidad o afinidad semántica. Semántica tiene que ver con el significado de la palabra, ¿sí? O afinidad semántica relativa. Por lo tanto, solo es aplicable en determinados casos. Por ejemplo, alegría, bienestar, claridad y facilidad, comida y alimento, pero tengo que ver el contexto en que voy a emplear, porque puede llegar a ser ambiguo, como había trabajado la profesora, donde puede prestarse o puede emplearse para que se presta una confusión dependiendo del contexto en el que estoy empleando dicho recurso. Y el sinónimo referencial son palabras, aquí son palabras que se utilizan para un mismo referente, aunque no signifiquen lo mismo de manera estricta. Por ejemplo, ejemplos de sinónimos referenciales. Alex siempre confió en su perro, era el mejor guardián. Acá hay una relación, una referencia entre repuesto por un contexto, un significado y un significante atribuido de manera arbitraria, ¿por qué no?, donde todos entendemos que el perro es un guardián. Entonces, siempre confió en su perro, era el mejor guardián. Dada la caracterización del recurso, podemos sustituir de esta manera referencial este recurso, el sinónimo referencial, para entender o para no decir o para relacionar la primera palabra antes dicha. O sea, para poder tener, primeramente tengo que tener la referencia de ese sinónimo explícitamente para poder relacionarlo con otra parecida o repuesta por el contexto. El segundo ejemplo habla del té. El té es mi bebida favorita. Desde hace mucho solo bebo infusiones. Y fíjense que para poder decir infusiones, primeramente me refería al té, porque el café, mate, también es un tipo de infusión. Yo voy a reponer por el contexto esta palabra porque primeramente estuvo dicho este sustantivo al cual me voy a referir posteriormente. Y así sucesivamente en cuanto a las referencias. ¿Se entiende? ¿Queda claro? Entonces vuelvo a la primera parte.
un sinónimo total y absoluto es justamente el reemplazo de una palabra por otra, de palabras diferentes, con exacta definición, que sean exactamente lo mismo. En cuanto al parcial, tiene que ver por una relación de proximidad y tengo que tener mucho cuidado con el contexto en el que estoy empleando. En cuanto al referencial, es una reposición de un sustantivo por otro, donde primeramente me referí al sustantivo, al sujeto puro, para poder después sustituirlo por otro que me haga referencia o que me lleve referencia de esa categorización, de esa caracterización. También después podemos ver los adjetivos en relación a esto, pero por lo pronto solamente sinónimos. Y así una serie de ejemplos. Bueno, yo me voy a referir a una actividad, yo les presento, para que podamos trabajar juntos, en el tiempo que hasta que se termine la hora, una serie de actividades para poder emplear esto. Al final tienen, también es para hacer una reflexión posterior a la clase, ¿no? Al final tienen una serie de sinónimos, ¿sí? Una palabra base con sus respectivos sinónimos, hay una lista, del cual le iba a pedir que ustedes busquen, pero no nos va a alcanzar el tiempo, así que yo les coloqué todas las opciones de sinónimo, ¿sí? Buscado de la RAE, del diccionario de la RAE. Y voy a trabajar ahora en la actividad 2, como para que podamos trabajar juntos, un acta, ¿sí? Voy a trabajar el acta. Es un material que tienen en el cuadernillo, en el cual seguramente lo vamos a trabajar en el proceso del año. Yo tomé este como ejemplo para poder trabajar los sinónimos. ¿Y qué es el acta? Las actas son documentos, ¿sí? Son documentos que reflejan el desarrollo que se lleva a cabo en una reunión determinada, en donde se establecen o se deja constancia de los acuerdos, los temas tratados, y siempre son de manera a modo de resumen, en donde se deja constancia de todo lo que ha sucedido en esa reunión, en donde los participantes pueden ser muchos, pueden ser más de uno, siempre, por supuesto, más de uno siempre. En el cual también tiene una estructura, pero como ya no es el tema, no les voy a hablar de la estructura, simplemente de este contenido. Yo trabajé un acta de una reunión de un comité administrativo en donde se solicita tener en cuenta cuestiones financieras para ampliar el equipamiento de una institución. A ver, yo lo que puedo hacer es mostrarles brevemente las palabras para que vayan viendo y después volvemos a todas estas palabras nuevamente. Pero voy a quedar con la 1, mejor. Entonces volvemos la 2 cuando pueda dejar de compartir. En la 1, relaciones con los sinónimos aliados entre paréntesis, actividad 1, que es el resumen de todo de la lista que yo les puse. Podemos ir trabajando juntos y ustedes pueden trabajar con internet si les resulta mejor. Actividad 1, en este caso es completar las oraciones con los sinónimos hallados entre paréntesis. Yo le puse entre paréntesis el sinónimo, una palabra, y necesito que ustedes esa palabra que está entre paréntesis lo puedan sustituir por un sinónimo. El gobernador también dispuso que todo ciudadano designado para ocupar cargo público de medida que también se extendió a quienes concluían sus estudios universitarios. ¿Cómo puedo sustituir adhesión? Jurar fidelidad y aprobación. Aprobación. Y mi acción mantiene sentido. El gobernador también dispuso que todo ciudadano designado para ocupar un cargo público debería jurar fidelidad y aprobación a la causa federal. Medida también se extendió a quienes concluían sus estudios universitarios. Y
voy un ratito a toda la lista y adhesión, tengo aprobación, conformidad, aceptación, reacción, consentimiento, solidaridad, como algunos sinónimos de dicha palabra, así que está bien. Podemos sustituir. B, disminuir los niveles de analfabetismo, un anhelo para todo el sistema socioeducativo de la Argentina. Anhelo, ¿cómo puedo sustituir? Un sueño puede ser. Un sueño. Deseo. ¿Qué más? Bien. Bien, para todo el sistema socioeducativo. Estoy diciendo exacto. Aspiración también. También. Aspiración. También. Estoy diciendo lo mismo de diferentes maneras. En este momento estoy trabajando solamente un tipo de sinónimo totalmente puro, ¿sí? Voy a la C. En media página, acción en la que debas justificar a favor o en contra de la centralización de datos de consumo eléctrico. Puedo sustituir redacción. Un escrito. Escrito. ¿Qué más? ¿Qué más? Composición. Composición. Comentario. Comentario. Puede ser. Comentario. Me parece un poco más informal el tema del comentario, ¿no? Y en la que debas justificar, ¿cómo puedo sustituir justificar? Demostrar. ¿Qué más? Acreditar. Demostrar. Acreditar. Bien. Es todo el tiempo lo mismo, pero de diferentes maneras. Porque ustedes a la hora de redactar una nota, o lo que les toque redactar, cualquiera que sean, van a emplear este tipo de recursos. Es necesario que lo empleen porque justamente lo que busco es evitar esas repeticiones innecesarias. También puedo sustituir de otra manera, pero este es uno de los recursos más frecuentes. Me voy al más extenso donde articulé y también tenemos un tipo de relación. El D. El objetivo, la frase queda así. El objetivo de la experiencia que proponemos es observar unas nociones más complejas del comportamiento de los campos administrativos, de sus efectos y su representación en el ámbito económico nacional. Por otra parte, cada institución deberá comunicar su finalidad para llevar a cabo y ejecutar todo tipo de reclamos. ¿Cómo podemos reemplazar estas palabras que están entre paréntesis? Finalidad. Motivo. Vamos por por la primera parte. Motivo. El fin. Motivo. El fin. Acá podemos tener una relación, ¿sí? Por cada parte, cada institución reemplaza una institución. Establecimiento. Establecimiento. ¿Qué más? Además de establecimiento, institución, Organismo, puede ser. organismo. ¿Alguien dijo otra cosa? Centro educativo. Y ahí como centro educativo estoy haciendo, voy a poner entre paréntesis porque no está mal, pero es muy contextual, centro educativo. Porque ahí me estoy refiriendo solamente a una escuela, por decirlo así, ¿no? Es muy particular, muy particular. Cuando estoy haciendo foco a una sola cuestión en particular, ¿sí? Como establecimiento es muy amplio, podemos hablar, ¿sí?, de establecimiento, de un organismo, pero ya centro educativo estoy
estoy caracterizando a uno en particular. No es mal, pero depende del contexto, ¿sí? En este caso, como estamos hablando de otras cuestiones, no estaría bien lo educativo en este contexto. Después deberá comunicar. ¿Cómo vas a comunicar? Informar, anunciar, manifestar. Muy bien. Deberá comunicar, anunciar. ¿Qué más? Informar. Informar. Muy bien. Deberá informar su finalidad y acá ¿qué hago acá? Su intención. Acá puedo intención. ¿Qué más? Propósito. Muy bien, propósito, muy bien. Objetivo. También. Y acá podemos relacionar a los dichos objetivos dicho anteriormente. Para llevar a cabo y ejecutar todo tipo de sinónimo de reclamo. ¿Encontraron? Dice, señuelo, atractivo. Queja. ¿Puede ser queja? Puede ser queja, puede ser petitorio. ¿Sí? Entonces, me voy a quedar con uno de cada uno de los ejemplos que dije. El motivo de la experiencia que proponemos es obtener unas nociones complejas del comportamiento de los campos administrativos, desde sus efectos a sus representaciones en el ámbito económico nacional. Por otra parte, cada organismo deberá informar su intención para llevar a cabo y ejecutar todo tipo de queja. ¿Dice exactamente el sentido? Sí, profe. Si bien el ejemplo es totalmente escueto, pero en una redacción extensa es muy necesario estos recursos. Es imprescindible la articulación de las oraciones a través de este procedimiento y de este recurso. Este es el más recurrente, pero hay muchos más. Quedó claro, ¿no? Se entendió en pequeños ejemplos, ¿no? Sí, profe, quedó muy claro todo. Bien, bien. Punto 2, entonces, sustitución por sinónimos. Las palabras destacadas en negrita en el acta a continuación les voy a mostrar a largo. Así más. Esto lo pueden trabajar ustedes cuando terminemos la clase, para que vayan viendo. ¿Qué más? Me gustaría trabajar el punto 3 para ver las producciones antes de que termine la hora. Pueden escribir. ¿Entregan en el aula? Todavía no. Todavía nada de entregar. Es solamente aplicativo, que cuando propongamos el trabajo, bueno, ahí sí, obviamente, pero esto va a estar subido después de la clase para que ustedes puedan practicar y vayan viendo de qué se trata este tema. Pueden elaborar en 2 minutos un pequeño fragmento, ¿sí? donde apliquen, porque así vamos 1 o 2 por lo menos para trabajar, un pequeño fragmento, un pequeño texto que no tenga más de 5 redacciones, en donde escriban algo, alguna temática particular, y que ven estos 5 tipos de palabras. Y tú ves estos 5 tipos de palabras que en su texto de explicación, anhelo, reacción, finalidad y solicitud, y que ustedes, entre paréntesis, pongan el sinónimo de estas palabras y lo puedan compartir. Son 17:52 y 55, leemos uno por poder trabajar.
¿Qué materia tienen después? Informática aplicada. Ajá. Gracias. Profe, entendí, el texto hay que hacerlo con los sinónimos de esas palabras. No, emplean ustedes en la producción de texto, ¿sí? Emplean estas 5 palabras. Y entre paréntesis, estas mismas palabras, colóquenle el sinónimo que ustedes consideren pertinente para sustituir estas palabras que ustedes tienen que emplear en sus producciones. ¿Se entendió? Ah, sí, ahora sí. Gracias. Bien, bien. ¿Podemos compartir una? Hola, profe. Leo yo, pero no sé si está muy bien y Bueno, los sinónimos me van a tener que ayudar. En la siguiente solicitud le envío un formulario en donde decime deberá despacito que voy escribiendo. Así todos ven. En las ¿Sí? Sí, no sé si en la siguiente solicitud le envío un formulario. Sí. Donde deberá completar. Sí. Ahí me perdí. Es un formulario en donde deberá completar. Mi anhelo es que pueda realizar una redacción con la justificación del inconveniente por el cual no contaremos con su asistencia. En redacción con la justificación del inconveniente por el cual no contaremos con su asistencia. Ahora sí. La finalidad es tener un control de los invitados. ¿Cómo? La finalidad es tener un control de los invitados.
¿Listo? ¿Hasta acá? Y ahí, ¿Sí? hasta ahí. Ahí ocupé todas. Sí. Ah, ¿están todas? Bien. Sí. Ya. La siguiente solicitud le envío, la siguiente solicitud le envío un formulario donde deberá completar ¿qué? Donde deberá completar. Punto, ¿no? Ahí sería punto. Sí, Todo ahí eso, ¿no? sería punto o sí, Seguido. me perdí ahí, me faltó un... Bueno, mi anhelo que pueda realizar una redacción con la justificación del inconveniente, el cual no contemos con su asistencia. La finalidad es tener un control de los invitados. Cuando lee en voz alta, por ahí escucha ciertas cuestiones. El formulario sería de invitación. Le envío un formulario de invitación, bien. Claro, se me hace que quedaría un poco que... ¿Dónde deberá Quizás completar mi anhelo? puede ir mejor en vez de dónde deberá Claro. completar, en el cual deberá completar con sus datos. En el cual. Ah, no, puede realizar una redacción del inconveniente en el cual contaremos con su asistencia. Borro esto. Bueno, no importa. En el cual no contaremos con su asistencia. Bueno. Es como explicar por qué no voy a estar presente. Claro. Bueno, entonces tengo solicitud, ¿sí? Anhelo, redacción, ¿sí? Justificación y, ¿cuál era el último? Finalidad. ¿Sí? Bueno, ¿cómo digo esto de otra manera? En la siguiente, solicitud, petición, demanda, ruego, instancia, súplica. ¿Sí? Entonces podemos decir en la siguiente petición, podemos decir. Sí. En la siguiente le enviaré en todo caso, ¿sí? Porque sería futuro. Un formulario de invitación donde deberá completar mi anhelo, sustitución por sinónimo, mi. ¿Cómo puedo sustituir anhelo? Intención. Mi Intención. intención es que pueda realizar una... ¿Sí? Es que pueda realizar una redacción, escritura, escrito, composición, realizar una escritura, porque o si no, un escrito, ¿sí? Estoy diciendo lo mismo con otras palabras. Con la justificación, ¿y acá? ¿Cómo reemplazo, cómo sustituyo un sinónimo justificación? Con el descargo, no. Justificación, excusa, exculpación, coartada, argumento, motivo, alegato, descarga, defensa. Con el argumento, con el alegato, el motivo. Con el motivo. Con la justificación, con el... Entonces tengo que cambiar todo, ¿sí? Motivo del inconveniente en el cual no contaremos con su asistencia. La finalidad es tener un control de los invitados. El objetivo es tener un control de los invitados. Entonces ahí sí tenemos que sustituir varias cosas. Propósito. El propósito. Bien, vamos buscando otras palabras para salir de lo cotidiano, ¿no?
el propósito. Fíjense que a veces estas variaciones semánticas las tengo que sustituir tanto el artículo como el sustantivo, ¿sí? Porque acá tenemos la finalidad como cuestión femenina, de morfología femenina singular, y aquí estoy basada en una cuestión de morfología masculina singular, masculino. Entonces eso también tengo que tener esa concordancia entre el sustantivo, el adjetivo y el verbo, siempre, siempre, siempre. Bueno, y la actividad más extensa, que es la del acta, les voy a dejar para que ustedes practiquen, porque es similar, se presentarán seguramente para los prácticos, así que practiquen, ténganlo, y en todo caso en otra clase lo vamos a ver, pero el objetivo de la actividad es la misma, solamente que ya en un proceso de organización y de producción que se suele dar en el ámbito en el que ustedes están. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Sí, profe. No voy a guardar ningún dato, voy a no guardar nada para que ustedes puedan tener ¿Va a la subir actividad ahora? completa. Sí, ahora termino la clase y ya les estoy subiendo en el aula para que ustedes tengan y lo puedan ver y practicar, y bueno, en la próxima clase o cuando vamos a ver, evacuar dudas o preguntar, y para eso estamos. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, Sí. entonces les comparto en el aula, y en documentos, seguramente va a estar, y nos vemos la próxima clase. Les dejo porque ya tienen otra materia. Y muchas gracias por quedarse hasta el final. Bueno, perfecto. Chao. Hasta luego. Chau, hasta la próxima. Chau, chau.